Askirukipan takinitaki, está prestati, ¿me escuchan? Urukipanay atichiri. Askirukipanay yatichiri. Askirukipanay yatichiri. Waliki, askirukipan takinitaki, churusti, wali suma urukipan, hiwasataki, ¿ya? Que sea un buen día para nosotros todos. Vamos a iniciar con la clase. Ya te cawisam kaltañaniwa, hayliwisam, ¿ya? Vamos a cantar, ¿ya? 1, 2, 3. Maya paya kimsa puta polinita. Tohta pakakoya tukatunga. Maya Paya kimsa pusiteska polinita. Koya tukatunga. Kasasina kirnani polinita. Akaja Liki, muy bien. ¿Ya? Ya vamos a entrar ya a los números y ya vamos a saber exactamente los números. Bien, entonces ahora, el día de ayer, seguimos con los pronombres interrogativos, ¿no? Ya hemos aprendido con kuna, con kiti, con cauca y ayer hemos visto el cauqui, ¿no? A ver, ¿qué preguntas hemos hecho con el cauqui? ¿Quién recuerda? Cauquitaza, ¿de dónde eres? Ah, ya, cauquitatas, ¿no? Ajá, Cauquinquista, ¿no ve? Cauquitaza, ¿no ve? Ajá. Cauquitaza y cauquinquista. Ya, bien. A ver, vamos a hacer un repaso con todo esto, ¿sí? Con kuna, human, sutimaj, kunasa, ¿no ve? Jupaj, kitisa, tatamaj, kitisa, ¿no? Cauca, utnanitasa, cauca, pisinitasa, ¿no? Cauca. Cauquitatasa, cauquitasa, ¿no ve? Entonces, las 4 pronombres interrogativos. Ahora, tenemos más interrogativos. Por ejemplo, kunapacha, algunos también dicen kunakata, ¿ya? Pues vamos a hacer ahora con esto, ¿ya? Kunapacha, kunakata. Eso es cuando, ¿ya? ¿Cuándo? Entonces, cuando decimos kunapacha o kunakata, estamos diciendo cuándo. Kunapachas, kunapacha, ¿no ve? Ahora, con el sufijo sa ya es pregunta, ¿sí? Kunapachasa, ¿no ve? Por ejemplo, esto utilizan para preguntar hora, ¿sí? Kunapachasa, ¿no? Entonces estás preguntando qué hora es o qué tiempo es, ¿no? Kunapachasa. Para preguntar hora. Pero nosotros vamos a decir cuándo, ¿ya? Kunapachas, ahora con edición. Urumaja, vamos a decir. Urumaja. Kunapachas urumaja, en todo caso estoy diciendo cuándo es tus cumpleaños. ¿Ya? Kunapachas urumaja, ¿cuándo es tus cumpleaños? La respuesta sería Naya. ya. Nayan urujaj. Urujaj. Patunca Quinzani. Agosto, no sé cómo se dice mi madre. Ya, Lacani vamos a poner. Lacani, ¿qué es, profe?
Agosto es la forma más fácil de recordarse. Nayan uruja patunka kimsani lakani paksi nawa. Sinawa. Sinawa. Nayan Urujas Paxinawa. Parsi es mes, ¿no ve? Parsi también es luna. Entonces, les voy a explicar por qué se dice. Lakan Paxitawa. Tunka Kimsan Lakani Paxitawa. Ya, entonces aquí estamos diciendo que su cumpleaños es el 23 de agosto, ¿sí? Ah, Una pachaza, ¿no? Una pachas urumaja. Ahora, en esta pregunta, estamos preguntando del cumpleaños, ¿no ve? Entonces, ajá. urumaja. Uruma, ¿no? Uru es día, ma es tu día. Entonces, por eso traducimos como tu cumpleaños, ¿ya? Ahora, podemos hacer otras preguntas también. Eso sería uno, ¿no? Otro. Sinawa. Una pachasa jutata. Kuna Pachasutata. Ajá. Jutata. Uta venir. Jutaña es de venir, ¿no? Jutaña es venir. Verbo venir, ¿no? Entonces, deriva de eso, ¿no? Entonces, kuna pachas jutata. ¿Cuándo vas a venir? ¿Ve? La respuesta sería Karuru Juta. Haruru Huta. Haruru Huta. Karuru Huta. Juta. Karuru Juta. ¿Sí? Ahora, igual de la misma forma, ¿no? Si yo digo una pachas jutata, puede cambiar esto, ¿no ve? No siempre puede ser mañana, ¿no ve? Entonces, marana juta, jurpuru juta. Ah, ya. ¿Qué le dices? Maya Hichuru Huta. Pachana, Hichuru Juta, ¿no ve? Entonces, ¿cuándo vas a venir? Hoy voy a venir, más tarde voy a venir, mañana voy a venir, pasado mañana voy a venir, la siguiente semana voy a venir, al año voy a venir, ¿no ve? Entonces puede haber diferentes formas de responder. Jaraipu. Jaraipu Hutata. Juta, Huta. ¿sí? Entonces, va a cambiar esta parte, ¿no? Jaraipu, Jurpuru, ¿no? Entonces todo esto va a cambiar, ¿ya? En función, digamos, a la respuesta, ¿ya? Jutir, Marana, Jutá. Siguiente año voy a venir, ¿no? Pichiri, ¿Sí? ¿cómo se dice semana? Pachana. 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 Gracias, Pichiri. Semana Pachana. ¿Ya? Ahora, kuna pachas jutata. Una pregunta. Ahora, otra pregunta. ¿Qué más podemos preguntar? Y a Tichiri, disculpe que lo moleste. Al ¿Sí? formular esa pregunta, ¿nos pachaza sin edición ya? ¿Se Sí. escribe? Kuna pachasa. O esto también sería con edición. Kuna pachas jutata. Kuna pachas. Sí, es con edición. ¿Ya? Con edición. Ya, Con gracias. edición. Ya, ahora otra pregunta. Ahora que estamos con venir, ahora haremos con ir, ¿no? Kuna pachas Saranyani. ¿Cuándo iremos? ¿Cuándo iremos? Saraña es ir, ¿no? Saranyani. Una pachas Saranyani. Entonces la respuesta igual puede ser Haruru. Estoy repitiendo. Haruru Sarañani. Haruru Saranyani. Saranyani. Haruru Saranyani. Jurpuru Saranyani. Jutir Pachanao Saranyani. Jutir Maran Saranyani. ¿No ven? Haipuru Saranyani. Mauk Ampiru Saranyani. ¿no? Expresiones de tiempo nada más. ¿Ya? Expresiones de tiempo. ¿Ya? A ver, ¿qué pregunta más podemos hacer con Kunapacha? ¿Cuándo? A ver. No importa en español. Y lo traducimos. La siguiente semana iremos, ¿cómo se preguntaría?
En pregunta me quieres decir, ¿verdad? En pregunta y respuesta, ¿cómo sería? Ya. Putir pachanao, pachanao. Putir pachanati sarañani, ¿no? Este ti ahora cumple el rol de interrogativo, ¿no ve? El otro día hemos visto, ¿no? Es un sufijo ti, ¿no? Ya. La respuesta puede ser hisa. Putir pachanao sarañani, ¿ya? Entonces, en esta pregunta, por ejemplo, no estamos utilizando pronombre interrogativo, ¿no ve? Directamente con el sufijo ti, la pregunta. Ya. ¿Ya? Ya, entonces vamos a hacer ahora con Jutata y Sarañani, ¿ya? El ejercicio, ¿ya? Jutata y Sarañani. A ver, vamos a preguntar. Kuyaka Felisa, Kunapachas Jutata. Naya Hurpuru Hutaha. Waliki. Kunapachas Sarañani. Chuquiao Marcaro. Una pacha sarañani. Hichuru sarapka. Hichuru sarañani chuquiaguru. Waliki. ¿Sí? Aumenta complemento, ¿sí? Pero la forma básica sería esto, ¿ya? Kuyaka Justina, Kunapachas Jutata. Haruru Hutaha. Kunapachas Sarañani. Hepuru Sarañani. Waliki. Ya, ahora, como se darán de cuenta, Kunapachas Jutata, ¿dónde? ¿No ven? Kunapachas Sarañani, ¿a dónde? ¿No ven? Entonces, cuando preguntemos, tendríamos que preguntar la forma completa, ¿no? Entonces, Kuyaka, Kunapachas Cochabambata Jutata, ¿no? O La Pasaro Jutata, o Chuquiauru Jutata, ¿no? Kunapachas Cochabambaro Sarañani, ¿no? Entonces aquí faltaría la parte complementaria, pero posteriormente lo vamos a hacer. Esta sería la forma simple de preguntar. Gilata Edgar, Kunapachas Jutata. Arumantiu Huta Yatichiri. Waliki, Kunapachas Sarañani. Kepuru Sarañani Yatichiri. Waliki, muy bien. A ver, Majo Cambista, ¿qué pineñan? A ver, Kuyaka Elena Sirpa, Kunapachas Jutata. Kunapachas Sarañani. Karuru Sarañani. Waliki. Lisette, Kunapachas Jutata. Karuru Huta. Kunapachas Sarañani. Karuru Sarañani. Waliki, Gilata Edgar Kusi, Kunapachas Jutata. Marcaru Juta. Ya, ahora, Kunapachas Jutata. ¿Cuándo vas a venir? Karur Juta. Sarañani. Kunapachas Sarañani, Gilata. Karur Sarañani. Ya, Haruru Sarañani. Ya, se entiende, ¿no? Entonces, esas son algunas de las preguntas. Podemos hacer varias preguntas con este pronombre interrogativo. ¿Sí? Haruru, ¿qué es? Haruru es mañana. El domingo. Domingo es Intiuru. Pachuru o Intiuru. Intiuru. Sí. Entonces, unas pachas sarani. Intiuru sarani. Ya, Sarañani. Ahora estamos en primera, segunda persona, ¿no? Ahora, por ejemplo, si quiero saber
Mi papá qué día va a ir, ¿no? Kunapacha sarani, ¿ya? Voy a volver. ¿Dónde está? Gomita. Ya, entonces ahora para tercera persona, ¿ya? Kunapachas sarani. Lo estamos omitiendo el sufijo ña, ¿ya? Kunapachas sarani, estoy diciendo cuándo va a ir, ¿verdad? ¿Cuándo va a ir? Kunapachas sarani. Estoy refiriendo a una tercera persona. Entonces puedo decir aquí, ¿no? Jupaj, Kunapachas sarani. Él o ella, ¿cuándo va a ir? ¿Lo ve? Tercera persona, ¿ya? Entonces, la respuesta Jupaj, Jurpuru, sarani. Jupaj, Jurpuru, sarani. Él o ella va a ir pasado mañana. ¿Sí? Jurpuru, pasado mañana. Jurpuru. Sí, Jurpuru. Ahora, eso sería, por ejemplo, de Saraña, ¿no? De Jutata, a ver. Jupaj, tercera persona, ¿no? Kunapachas, Jutani. ¿Cuándo va a venir? Él o ella, ¿cuándo va a venir? ¿No? Jupaj, Haruru, Jutani. Jupaj, Haruru, Jutani. Él o ella va a venir mañana. Entonces son diferentes. Cambia al momento de preguntar a una segunda persona y a una o de una tercera persona. Por ejemplo, si yo le pregunto a Mirta, entonces me diré, Kunapachas Jutata, ¿no? Haruru Juta. ¿No ve? Me dice, Kunapachas Sarañani, ¿no? ¿Cuándo vamos a ir? Haruru Sarañani, ¿no? Segunda persona, ¿no? Yo le estoy hablando a Mirta. Pero si yo le quiero preguntar de su papá, ¿no? Tatamaj Kunapachas Sarani, ¿no? Tatajaj Jurpuru Sarani, ¿no? Mamamaj Kunapachas Jutani, mamajaj Haruru Jutani, ¿sí? Entonces estamos refiriendo a una tercera persona, ¿ya? ¿Alguien quiere preguntar? Profe, ¿cómo se respondería la semana siguiente vamos a ir? ¿Cómo no le entendí? ¿Cómo se respondería la siguiente semana vamos a ir? Ya. En todo caso, Sarañani, aquí sería la respuesta, ¿no? Jutiri. Ya. Jutiri es siguiente, ¿ya? Ya. Chan now, semana. Sarañani. Jutir, Pachanao, Sarañani. O por ejemplo, siguiente año vamos a ir, ¿no? Jutir, Marao, Sarañani, ¿no? Entonces lo que va a cambiar es, o quieren manejar días, ¿no? Entonces Jutir, Pachauru, Sarañani. Siguiente miércoles vamos a ir. Entonces va a depender mucho, digamos, qué es lo que quieres responder o cómo quieres responder, ¿no? Entonces, esto por ejemplo, en este caso, esto sería, en tercera persona sería diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, Jupaj, Jutir, Pachanao, Sarani nomás, para tercera persona. Pero para primera persona con ña, ¿ya? Ajá. ¿Alguien quiere preguntar? Satichiri, ¿qué es Sarani? Iremos. Sarani va a ir. Saraña es el verbo ir, ¿ya? ¿Alguien quiere preguntar? Tichiri, buenos días. Tichiri, una consulta. Primero. Primero la dama. Ya. Ya Tichiri, buen día. Estaba diciendo una palabra. Jepuru. ¿Qué significa eso? Otro día. Jepuru es otro día. No estoy especificando si es mañana o pasado, pero vamos a ir otro día. Jepuru. Gracias, Tichiri. Jepuru.
Hipuru. Ya, ahora sí. ¿Quién quería preguntar? Yatichiri, una Sí. sugerencia, ya que estamos empezando a conjugar muchas palabras, sería bueno que se coloque al lado la traducción de lo que estamos escribiendo para no perdernos. Es una Ah, ya. sugerencia que le estoy haciendo. Gracias. Muy bien. Vale, que Gilata. Está bien. Ya. Jupa, Kunapachas, Sarani, él o ella, ¿cuándo va a ir? ¿Ya? Yatichire, ¿cómo se diría cuándo vas a ir? ¿Es lo mismo que cuándo vamos? No, esta es la primera persona, ¿no? Ajá, pero usted dijo cuándo vamos a ir. ¿Es igual? Kunapachas Sarañani, ¿cuándo vamos a ir? Kunapachas Sarañani. Entonces, Ah, Kunapachas Sarata sería en todo caso, ¿ya? Ahorita voy a hacer, ¿ya? ya lo entendí. Gracias. Muy bien. Jupa, Jurpuru, Sarani. Él o ella va a ir pasado mañana. Aquí dice Jupa, Jutir, Pachano, Sarani. Él o ella va a ir la siguiente semana. ¿Ya? Jupaj, Kunapachas, Jutani. Aquí hay que separar esto, no es junto, ¿ya? Jupaj, él o ella ¿cuándo va a venir? Entonces la respuesta, él o ella mañana va a venir. Ya, él o ella mañana va a venir. Sí, esto en tercera persona. Ahora esto es en primera y esto es, por ejemplo, en plural, ¿no? Kunapachas Jutata, ¿cuándo vas a venir? ¿Ya? ¿Cuándo vas a venir? Haruru, Juta, mañana voy a venir. ¿Ya? Kunapachas Sarañani, ¿cuándo vamos a ir? Haruru Sarañani. Ahora esto está, por ejemplo, en plural, ¿no? Kunapachas Sarañani, ¿cuándo vamos a ir? Haruru Sarañani, mañana vamos a ir. Pero si yo le quiero preguntar de forma singular, es decir, María, ¿cuándo vas a ir? ¿No? Entonces, va a cambiar la forma de preguntar, ¿ya? Entonces aquí voy a hacer. Kunapachasa, Kunapachas Sarata. ¿No ve? Igualito que Kunapachas Jutata, ¿no? Sufijo ta. Kunapachas Sarata, ¿no? Eso es, ¿cuándo vas a ir? ¿Sí? ¿Cuándo vas a ir? La respuesta, Haipuru, Sara. Haipuru, Sara. Estoy diciendo, en la tarde o más tarde voy a ir. Haipu es tarde, ¿no ve? Haipuru, más tarde voy a ir. Sara. ¿Ya? ¿Han anotado también en castellano? Por espacio ya no lo estoy haciendo, ¿ya? Kunapachas, ¿cuándo vas a venir? ¿No? Haruru, Juta. Haipu es tarde, ¿no ve? Entonces, en la tarde voy a ir. Ay, ya se omite ñani. El ñani es para plural. Ay. Entonces, aquí en esta pregunta yo estoy diciendo, ¿cuándo vamos a ir? Me estoy incluyendo, digamos, a María le estoy diciendo, María, ¿cuándo vamos a ir? Entonces, María dice, mañana vamos a ir. Me está incluyendo. ¿Sí? Estoy hablando en plural. Ahora, aquí no, le estoy diciendo, María, ¿cuándo vas a ir? Entonces me dice, voy a ir por la tarde o más tarde. Entonces estoy hablando de forma singular en segunda persona, ¿ya? Muchas gracias. Todas estas son en tercera persona, ¿ya? Ya se está complejizando. Pero se entiende, ¿no ve?
Sí. Sí. No entiendo, profe. Waliki. A ver. Más. Yatichiri, buen día. ¿Cómo sería cuándo van a ir? Ah, ya. Tercera persona plural, ¿no? A ver, Sin incluirme. voy a borrar esto, ¿ya? Voy a escribir ahí. Una pachas Sarabhani. Una pachas Sarabhani. ¿Cuándo van a ir? ¿Sí? En forma plural, sin incluir, ¿ya? Karuru Sarabhani. Mañana van a ir. Kunapacha Sarabhani es cuándo van a ir en forma plural. ¿Ya? Y Karuru Sarabhani significa mañana van a ir. Algo para adelantarlos. Este ja, así yo lo llamo, ¿ya? Esto es un sufijo. Este ja, ¿ya? Esto sirve para, ¿ya? Verbos. Voy a pluralizar verbos. Ejemplo, aquí arriba voy a hacer, ¿ya? Por ejemplo, saraña, ¿ya? Saraña. Esto es ir, verbo ir, ¿no ve? Perdón, es sufijo pa o pa. Pluralizador de verbo. Pluralizador. Plural. ¿Ya? Ya. Sarabha. Vamos a ir. De verbo. ¿Cómo sería la forma plural aquí? Sarabhanyani. No, cuando utilizamos el pha, cuando pluralizamos el verbo, en vez de la ña colocamos este sufijo pha, ¿ya? Sarabha. Entonces, esto ya es en plural, ¿ya? Entonces, así se pluralizan los verbos. Ahorita, no sé cómo sería la forma la forma plural, ¿no? Entonces, todos los verbos, para todos los verbos, no se utiliza el naka, ¿no ve? Hemos visto, les he enseñado el primer día, ¿no ve? Entonces, les he dicho el sufijo naka sirve para pluralizar, pero menos verbos, ¿ya? Menos verbos. Para pluralizar verbos, utilizamos el pha, ¿ya? Entonces, aquí estamos utilizando ese sufijo, pha. Karuru sarabha. Mañana vamos a ir. ¿Sí? Entonces aquí tal vez sería iremos, ¿no? Iremos tal vez sería la forma plural, ¿no? Irán. Iremos podría ser, ¿no? Para plural. Para plural, ¿sí? Entonces lo pluraliza el pha a los verbos, ¿ya? Eso. Pero cuando estemos avanzando verbos, vamos a ver. Se hace diferentes formas a partir del verbo, ¿no? Por ejemplo, se utiliza imperativos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo nada más. Entonces, el ir naka. para pluralizar sustantivos. ¿Sustantivos? Ahí, Sí. ya los objetos, ¿no ves? Ya. Sí. Entonces, Exagilatanaka, Chachanaka, Warminaka, Pisinaka, Utanaka, Anonaka, ¿no ve? Ahora hemos dicho, ¿no ve? Hay algunos verbos, por ejemplo, ¿no ve? Esto es dormir, el verbo dormir. ¿Sí? Dormir. Iquiña. Ahora, iquiña también es sustantivo, ¿no ve? Iquiña es... Era la frazada. Frazada, ¿no ve? Entonces, frazada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puedo decir iquiña naka, ¿no ve? Pero alguien me diría, no, es verbo y no se puede conjugar. Se puede, pero estamos hablando de forma sustantiva, ¿sí? Estoy refiriendo a frazadas. Iquiña naka, entonces va a ser frazadas, ¿ya? Entonces va a haber así palabras en aymara, ¿ya? Muy bien. Y entonces a ver, era Iquiñapja, ¿nos dormiremos? No, ¿Dormiremos? Iquiñani.
Ikiñani. 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 Ahí está este sufijo, ¿no? En plural. Kunapachas sarañani, kunapachas ikiñani, ¿no? ¿Cuándo vamos a dormir? Haruru o haipuru o arumaru ikiñani, ¿no ve? El ni, cuando estamos hablando de forma plural, ¿ya? Ahora yo quiero decir, kunapachas ikita, ¿cuándo vas a dormir? ¿No? Arumao iki, ¿no ve? A ver, hagamos eso. Kunapachasa, ¿no ve? O kunapachas ikita. Iki viene del ikiña, ¿ya? Del verbo ikiña. Entonces, ikita. ¿Cuándo vas a dormir? Ikita. Y si yo quiero preguntar, ¿cuándo vamos a dormir? Kunapachas iki ñani, como esta. Ñani. ¿Sí? Entonces, kunapachas ikiñani. Kunapachas ikhañani también es ikhañani. Es la forma de decir, es la otra forma de decir. ¿Cuándo nos vamos a dormir? Ikhañani. ¿Cuándo nos vamos a dormir? Esa es. ¿Ya? Ikhañani. ¿Y cuándo van a dormir? Y ahí Kunapachas sería el exacto. Ikiphani. ¿Cuándo van a dormir? Ikiphani. ¿Sí? ¿Cuándo van a dormir? y a ¿Ya? Tichiri. Entonces, Sí. en este tipo de preguntas, en el verbo igual que el castellano, digamos, no necesitamos el pronombre, el sujeto, ¿no? Podemos utilizar. Estamos haciendo la forma simple, ¿no? Entonces, ikiphani. ¿Ven? Jupanaka, kunapachas ikiphani. Ellos cuándo van a dormir. ¿Ve? Entonces, aquí lo aumento nomás. Ahora estamos en la forma Ya. simple, ¿no? Pero se omite, se entiende. Sí. Jupanaka, kunapachas ikiphani. Ellos o ellas cuándo van a dormir. ¿No ve? O, por ejemplo, lo que decía, kunapachas ikiñani. Entonces, hiwasaj, ¿no ve? Nosotros. Hiwasaj, kunapachas ikiñani. Entonces, aquí utilizamos el pronombre, no hay problema, ¿sí? O, por ejemplo, para decir en segunda persona, ¿no? Humaj, por ejemplo, ¿no? Humaj, kunapachas ikita, ¿no ve? Tú cuando vas a dormir, ¿no? Entonces, utiliza nomás pronombres personales, ¿ya? En este momento solo me estamos omitiendo. Pero cuando se habla, generalmente se omite porque se sobreentiende, ¿ya? Pero lo correcto sería gramaticalmente utilizar los pronombres personales, ¿verdad? Bien. A ver, ¿qué preguntas más tienen? ¿Sí? Hay otra pregunta. Por ejemplo, el sufijo al que pluraliza los verbos para tercera persona, perdón, que solamente ¿Pluraliza se los verbos? utiliza para las terceras personas. No. No, solamente para sustantivos y para verbos, ¿ya? Entonces, este pja hemos dicho para verbos, ¿ya? Verbos, ¿sí? Ahora, el naka hemos dicho para sustantivos, ¿no? Sí, Atichiri, solo que cuando formulaba las preguntas de Kita, solamente lo utilizaba para cuando se haga una tercera persona en plural. Kunapachas ikipjani, ¿no ve? ¿Cuándo van a dormir? Son otros sufijos, pero representan otra cosa, no son pluralizadores, ¿ya? Entonces, kunapachas ikita, ¿qué significa? Perdón. ¿Tú cuándo vas a dormir? Ya, ¿tú cuándo? Ya, ¿alguna pregunta más? No ve. Ya, Tichiri. Sí. ¿Y cómo sería la forma negativa? ¿Preguntar en forma negativa? Sí. Ya, cualquier pregunta en forma negativa es antecedido por el hani, ¿ya? Hani. Entonces, hani es no, ¿ya? Y si pongo haniwa es no, sigue siendo no.
solamente que le estoy afirmando, ¿no ve? Este sufijo wa, he dicho, sirve para afirmar. Ahora, si yo voy a preguntar, Hanit, o no vas a dormir, o no vamos a ir, ¿no ves? La forma negativa, ¿no ves? Entonces, aquí ya no estamos utilizando pronombre interrogativo cuando, ¿no ves? No puedo decir, no, cuando puedo, no, no voy a hacer. Entonces, no vamos a ir, no vamos a dormir, no vamos a comer, ¿no ves? Entonces, directamente con el no, ¿no ves? Entonces, para hacer preguntas y cuando no se utiliza el sufijo o el pronombre interrogativo, entonces el ti, ¿no ve? Esto lo vuelve en pregunta, cualquier palabra hemos dicho, ¿no ve? Haniti, ¿alguna vez han escuchado? Sí, ¿no ve? No, ¿no ve? Pero en forma de pregunta, ¿sí? Haniti, ¿no? Entonces, Haniti y Kata. Haniti y Kata. ¿Sí? No vas a dormir, ¿no? Haniti y Kata. Haniti Sarkata. Haniti Sarkata, no vas a ir, ¿no? Otro, Haniti Sarkañani o Sarañani. Haniti Sarkañani sería. Sarkañani. ¿Ya? Entonces, estas serían las preguntas Las respuestas en forma negativas. negativa, ¿no? Haniti Kata es no vas a dormir, ¿no? Haniti Sarkata no vas a ir. Haniti Sarkañani no vamos a ir, ¿no? Ahora, lo que va a cambiar cuando estemos haciendo es esto, ¿no? Iki Sara Sara. Por ejemplo, yo quiero decir, Haniti Sarkata es, hemos dicho, no vas a ir, ¿no ve? Entonces yo puedo decir, Haniti y Kata, ¿no ve? Entonces es la misma pregunta, ¿no ve? Solamente que cambia esta parte, ¿no? De Iquiña y de Saraña, ¿no? Que es de ir, ¿ya? Entonces, Haniti Sarkañani. no vas a venir, no vas a No, venir. Saraña es ir. No, sí, no, deliquita decir. Sí, ir. No vas a ir, no vas a ir. Y el de arriba es, no vas a venir. No, Iquiña es dormir. Iquiña. Haniti y Kata, entonces no vas a dormir. Haniti Sarkata, es la misma pregunta esto, ¿sí? En segunda persona, es la misma pregunta. Ahora, esto es en plural. Haniti Sarkañani, no vamos a ir, ¿no? Y también puedo preguntar, Haniti y Cañani, no vamos a dormir todavía, ¿no ve? Entonces, lo que va a cambiar solamente es esto, ¿no? El resto se va a mantener, ¿no? Por ejemplo, mancaña, que es comer, ¿no? Haniti mancata, no vas a comer. Haniti esto sería el mismo, ¿no? Haniti mancañani, ¿no? Mancaña. Entonces, esto lo que estoy remarcando, nada más, eso nada más va a cambiar, ¿ya? Eso no va a cambiar, ¿ya? Esa es la forma negativa. Entonces, Ya, van a Tichiri, utilizar y no, el hani, no van a dormir ¿ya? en plural, pero Haniti y kip. Ya, eso sería diferente. no van a dormir. Sería, ¿no ve, profe, o ¿Ya? no? Hanit y kip kata. Y keep kata. Ya. Y kip kata. Eso sería. No van a dormir, ¿no? Plural, pero excluyente. Todavía no van a dormir, no me estoy incluyendo, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo me puedo incluir. Haniti y Cañani, no vamos a dormir. Está igual en plural, pero aquí está en plural, pero en tercera persona. No van a dormir, ¿no ve? Walikit, muy así. Ya, Tichiri. Sí. Ya, Tichiri, ¿y Por las ejemplo, respuestas cómo sería? Ya, respuestas. A ver. Yo iba a preguntar a Tichiri, por ejemplo, ¿es opcional usar el pluralizador de verbo? Porque igual, digamos, los verbos tienen sus desinencias, ¿no? ¿O cuándo lo utilizas?
Yo creo que según el contexto. Por ejemplo, Hanit Sarcañani dice, no vamos a ir, ya estamos hablando en plural de vamos nosotros. Sí. Entonces, ¿dónde está el pluralizador paj? Ya, en este caso, en las preguntas va a haber cierta diferencia, no siempre vamos a utilizar el verbo pluralizador o sufijo pluralizador, pero sí cuando conjugamos verbos como tal, no en pregunta, necesariamente tenemos que utilizar, ¿sí? Entonces, como decía alguien, depende mucho del contexto al que estamos refiriendo, ¿ya? Entonces, hay algunas preguntas que utilizamos el sufijo pluralizador y en otras, como en este caso, no estamos utilizando, ¿ya? Entonces, va a depender del contexto, ¿sí? Ahora, las respuestas. Haniti y Kata, ¿no? Entonces, Haniu y Kati. Y Kati. Haniu y Kati. Es no voy a dormir, ¿no? Kati. O puede haber otras respuestas, ¿no? ¿Han chitado? ¿Han escuchado? Sí, ahorita. ¿Han chitado iki? Ahorita voy a dormir, ¿no ven? Han chitado iki, ¿no? O Mao compiru iki. Majo compiru. Ahorita, ¿no? Mao compiru iki, en un momento voy a dormir, ¿ya? Entonces puede haber varias respuestas, ¿no? Depende, o sea, si me dicen no vas a dormir, ¿no? Entonces ahorita voy a dormir, ¿no? En un momento voy a dormir, o no voy a dormir simplemente, ¿no? Entonces, Haniu y Kati es no voy a dormir. Anchita Iki, en un momento voy a dormir, ¿no? O ahorita voy a dormir en todo caso. Anchita Iki es ahorita voy a dormir. Mau Kampiru Iki es en un momento voy a dormir. ¿Ya? En un momento voy a dormir. ¿Y se puede decir sí voy a dormir? ¿Cómo? Contradiciendo, digamos. ¿No vas a dormir? Sí voy a dormir. Ay, no solo. Ah, ya. Sí, puedo decir también. A ver. ¿Dónde está el curso? Sería este mismo, ¿no? Nayahanchita Iki, ¿no? Eso sería la contradicción, ¿no? Haniti y Kata, ¿no? ¿No vas a dormir? Nayahanchita Iki. No, yo voy a dormir en este momento, ¿sí? Eso sería como contradicción, ¿ya? Ahora, la respuesta para la segunda pregunta. Dice, Haniti Sarkata, ¿no vas a ir? ¿No ve? Entonces, Haniu Sarkati, ¿no ve? No voy a ir, ¿no ve? Ahora lo mismo sería, ¿no ve? Anchitao Sara, Mok Ampiru Sara, Haruru Sara, Hurpuru Sara, ¿no ve? Entonces copien, cambien solamente esto, ¿no? Solamente van a cambiar esto. ¿Ve? El verbo. ¿Sí? Ahora puede haber más preguntas. Haniti Sarkata, ¿no? Ma compir anchitao sara, ma compir sara, haipuro sara, karuru sara, hurpuro sara. ¿No ve? Ahora, esta respuesta para la tercera. ¿Sí? Haniti Sarcañani, no vamos a ir, ¿no? Entonces, Haniu Sarcañaniti. Haniu Sarcañaniti. Haniu Sarcañaniti. No vamos a ir, ¿no? La respuesta negativa. Anchitao Sarañani. En un momento, ahorita vamos a ir, ¿no? Anchitao Sarañani. Otra respuesta puede ser Mauk Ampiru. Maucampiru. Maucampiru Sarañani. En un momento vamos a ir, ¿sí? Entonces, esas son, digamos, algunas de las preguntas y respuestas que podemos utilizar, ¿no? Ahora Hani, simplemente para hacer preguntas negativas, ¿ya? Preguntas negativas. Para todo hemos dicho entonces el Hani, ¿no? Y para que se vuelva pregunta, el sufijo ti, ¿no? El sufijo ti hemos dicho para hacer preguntas con cualquier palabra,
¿no ve? Por ejemplo, conuña, ¿no? Conuña es asiento, ¿sí? También es el acto de sentarse, ¿no? Conuñaniti, ¿no? Nos vamos a sentar, ¿no? Otro. Manca es comida, ¿sí? Mancaña es comer. Mancañaniti, ¿no? Entonces vamos a comer, ¿no ve? Entonces lo vuelve en pregunta cualquier palabra, este sufijo ti. ¿Listo? Bien, ¿alguna pregunta más? La respuesta para la pregunta, ¿no van a dormir? Escribir, se puede decir. ¿Dónde está Janit y Janiti. Katy. cuál es? Janit y Kata, Janit y Kipkani, ¿dónde hemos puesto eso? Nos confunde. No van a dormir. La respuesta para esa pregunta. No van a dormir, ¿no ve? Sí, la última pregunta esa, la borro. Janit y Kipkata, ¿no ve? New y Kipkati. Chitao y Kipha. Au Campiru y Kipha. Ya, esas serían las respuestas, ¿ya? Hanit y Kipkata, ¿no ve? Eso es, no van a dormir, ¿no ve? Hanit y Kipkata, no vamos a dormir. Anchita de Kipha, ahorita vamos a dormir. Mal Campiru y Kipha, en un momento vamos a dormir. Ya, Tichiri, una preguntita. El Hanit, lo que dice, no, eso es para la pregunta. Ahora la respuesta sería, también podemos decir no, o sea, Hani, ¿se puede? Sí, eso estoy poniendo. Hani y Kipkat. Haniwa, ¿no? También. O sea, Hani, no Haniu, sino Hani, ¿se puede? No. Las respuestas son afirmaciones, ¿no ve? Ahora, para afirmar necesitamos el sufijo wa. Sí. ¿Ya? El no como tal simplemente es el hani. ¿Ya? Esto es no. ¿Ya? Yo quiero afirmar, entonces haniwa. ¿Ya? Haniwa. Ahora, aquí en la pregunta estamos utilizando el hani en su forma básica, ¿no? Y este sufijo ti hemos dicho es para volverlo en pregunta. Haniti. Ajá. Haniti, entonces esto es no, pero en pregunta. ¿No? En pregunta. ¿Sí? Haniti, ¿no? En pregunta. ¿Ya? Ti es para hacer preguntas, hemos dicho, no se van a olvidar. Esto es para hacer preguntas. ¿Ya? Preguntas. Cualquier palabra, ¿sí? Por ejemplo, anta es pan, ¿ya? Anta es pan, ¿sí? Yo puedo decir anta, ¿sí? ¿No ve? Estoy diciendo es pan, ¿no ve? Ya estoy convirtiendo en pregunta. Entonces, como estamos aprendiendo la forma negativa, entonces simplemente con el hani utilizamos por delante. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? ¿Qué significa jata? ¿Cómo? La terminación del verbo dormir. Jata. Ah, ya. Ja, hemos dicho, es el sufijo realizador de verbo. Sí. ¿Ya? Y el muy kata. bien. El ta también es un sufijo, ¿ya? No se compliquen todavía. Vamos a ver hartos sufijos hay. Poco a poco vamos a ver eso, ¿ya? Ya, Tichiri, una consulta. Para orientarnos, porque un poco me confunde. Sí, estamos. Significa kata. Pan. Ahora, el tantati, ¿es pancito o qué diríamos? No, anta, no tanta. Anta. ¿Es pan? ¿Es pan? ¿Es pan? ¿Es pan? Sí, pregunta. ¿Tantati?
Tantati. Tati. Ya, ahora lo que me preguntaban, por ejemplo, ¿no? Aquí, Haniu y Kipkati, y Kiña, este ti, toda oración que es negativa termina siempre en sufijo ti, ¿ya? Entonces, cuando la oración es negativa, todo va a terminar en i, o perdón, en ti, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Haneu chokeikiti, no es papa. Haneu hilajakiti, no es mi hermano. Haneu utajakiti, no es mi casa. Haneu kokajakiti, no es mi árbol. Entonces, toda oración negativa siempre va a terminar en ti, ¿ya? Ahora, este ti ya no es de pregunta. Entonces, el sufijo ti tiene dos funciones, ¿no? Uno para interrogativos y otro para demostrar o para, sí, para demostrar oraciones negativas, ¿ya? Entonces, ti. Yatichiri, y la P, X y la A, ¿cuál es su función? ¿Es sufijo? Es sufijo pluralizador de verbo. ¿Pero ese no era PX? Ja. Y ahí está la PK. Ja. Pero ahí está la P con la K. Ikipjati. Ikipkati. Pero esto aquí no estamos utilizando, no es este sufijo. ¿Ya? El ti, el K, no, son otros sufijos. ¿Ya? No es esto, no van a confundir. ¿Ya? Esto siempre va a estar en esta forma, ¿no? Aquí está, por ejemplo. Ahí está, pues, ahí está. Ikipja. Está bien. Aquí también está, pero este no es esto, sufijo, ¿ya? ¿A cuál se refiere? ¿Al kata? No, ahí me quedé confundida. Debe ser como un... Sí, entonces, ¿en qué tipo de oración se utiliza el ja? Ya, hemos dicho, ¿no? Algunas veces sí o sí vamos a pluralizar con este sufijo si es verbo, ¿sí? En algunas circunstancias no es necesario pluralizar, va a depender mucho del contexto. En el Aymara hay algunas cosas que no están dentro, digamos, no se cumple al 100% las reglas gramaticales, ¿ya? Entonces simplemente es eso. Ahora, este sufijo, el K y el ti, son otros sufijos, no hace referencia a este sufijo, ¿ya? Entonces, más adelante vamos a ver, en la última parte vamos a ver la lista de todos los sufijos, son varios sufijos, ¿ya? Son más de 200 sufijos. Entonces, cada sufijo hace que cambie las palabras al momento de utilizar. ¿Vale? Muy bien. Pachaje utukt es jañan, ¿ya? Vamos a terminar. Si tienen preguntas, para mañana lo analizan y me preguntan, ¿ya? Ya, chaktuk eintaki hayewi sampi, ¿ya? Vamos a terminar cantando, ¿sí? 1, 2, 3. Maya paya kim sapusi pesca poliditai. Pakal kim sakal koyat tuka. Maya paya kim sapusi pesca poliditai. Pakal koyat tuka. Kam sasi nakir kinyani ditai. Kakakana turun Kam sasi nakir kinyani Turkam takinitaki karuru wasitaniki